Es casi imposible conocer la historia de una canción apenas es lanzada. Por eso cuando sus autores revelan los detalles del proceso de composición, poco a poco empiezan a tomar otro sentido, uno mucho más personal. Bienvenida gente linda a la Tica Channel, les saluda Andrea y el día de hoy les presentamos 21 canciones famosas basadas en tragedias reales que tal vez no conocías. Comenzamos. Es probablemente una de las composiciones de salsa más sentidas de la historia. Cualquiera podría pensar que Tito Nieves se la compuso a una mujer que lo dejó, e incluso ese uso se le ha dado. Pero la verdad es que el salsero se la compuso a su hijo Omi, quien murió el 31 de marzo del 2004, debido a una larga batalla contra el cáncer de huesos. El título de la canción también fue el nombre del álbum que Tito lanzó en ese año, y que le valió una nominación a los Grammy. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Es una paradoja completa. La famosa canción de Blink-182 se compuso basada en la nota de suicidio que un niño le envió al grupo. El niño finalmente no se quitó la vida, y los miembros de la banda adaptaron la letra a la soledad que se siente cuando se está de gira. La tragedia vino cuando se encontró evidencia de que un estudiante que presenció la masacre de Columbine High School se ahorcó luego de escuchar la canción. Se dice que el chico estaba obsesionado con la letra. Por la blanda arena que lame el mar. La canción, escrita por Ariel Ramírez, Félix Luna y Mercedes Sosa, narra la historia de la muerte de la poetisa Alfonsina Storni, el 23 de octubre de 1938, mientras se encontraba en Mar del Plata. La mujer decide quitarse la vida lanzándose desde una escollera a la playa de La Perla. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas? El 22 de junio del 2009, el rapero Chris Brown fue hallado culpable de los delitos de violencia doméstica luego de que se comprobó que le dio una terrible golpiza a su pareja, la cantante Rihanna. Al año siguiente, Rihanna lanzó Men Down, una metáfora contra el abuso sexual y físico que narra la historia de una chica que buscaba a su abusador y lo mata. Ella se refirió a la canción: "Fui abusada en el pasado y no me ves corriendo a matar gente en mi tiempo libre. Solo quiero que las chicas sean cuidadosas". Aunque la canción habla más del perdón que le pide un hombre a su pareja, en 1982 el compositor español le dedicó la canción a su madre. Durante el espectáculo, el compositor no pudo contener las lágrimas, y el público lo ovacionó de pie por el hermoso gesto. Es uno de los temas más importantes del español. Perdóname, perdóname. El 20 de marzo de 1991, el hijo de 4 años de Eric Clapton, Conor Clapton, cayó del piso 53 de un edificio en Manhattan, Nueva York. 9 meses después de la dolorosa pérdida, el ex vocalista de Cream compuso esta canción que se convirtió de inmediato en su mayor éxito como solista. Existe otra balada del artista llamada Circus Left Town, que Clapton compuso sobre el último día que pasó con su hijo. Para Jonathan Davis, el vocalista líder de Korn, tocar Daddy era una terapia para él y para el público. La escribió inspirado en el abuso sexual que sufrió desde niño por parte de un vecino.
y se basa en la horrible sensación que tuvo cuando muchas veces le contó a sus papás y estos no le creyeron. Luego de tocarla millones de veces, un día David se volvió completamente loco en un show durante esa canción. Fue cuando sus propios compañeros de banda escucharon la historia. El escritor Victor Victor narra en su composición la historia de un amigo que perdió a su esposa. La mujer fue secuestrada y se perdió en la India, y el hombre, desesperado por encontrar a su amor, la seguía buscando sin parar, así los años transcurrieran. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente. Es una canción muy popular para el rock party, pero está inspirada en el acoso real que sufrió Debbie Harry, vocalista de Blondie. La letra es realmente perturbadora cuando se toma en ese sentido. Ella dijo que de hecho fue abusada y que la horrible situación se convirtió en la canción. One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way. El jueves 11 de marzo de 2004, 7 bombas estallaron en 2 trenes en la estación de Madrid. Fueron en total 191 víctimas fatales del atentado terrorista. Esta canción cuenta la historia de una chica que toma diariamente el tren y se enamora de un chico, pero no tiene el valor de hablarle hasta el jueves 11 de marzo. Pero su amor no trasciende a las afueras del vagón, puesto que atraviesan un túnel oscuro y todo se nubla, refiriéndose a la explosión de los atentados. Algunos portales en internet aseguran que la canción fue escrita basada en un diario que se encontró entre los escombros en el que narra la historia y la nota del día de los hechos estaba sin terminar. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos. Tal vez una de las letras más tristes de una de las bandas más emblemáticas de grunge cuenta la historia de Jeremy Wade Dale, quien, el 8 de enero de 1991, a los 16 años, se suicidó enfrente de sus 30 compañeros de clase y su maestra. Al parecer, Jeremy afrontaba problemas de matoneo y abandono, y fue tal la impresión que causó en Eddie Vedder que lo inspiró a escribir esta canción, cuyo coro traduce: Jeremy habló en clase hoy. El video es impresionante y narra la misma historia. Fue uno de los primeros y únicos clips que hizo la banda en toda su historia. Fue prohibido en varios canales durante años. Vicentico escribió esta canción a los 17 años en 1985, en honor a su hermana Tamara, que murió por sobredosis de cocaína ese año. Basta, basta de llamarme así. Escrita por Bono y The Edge, está basada en los sucesos del Domingo Sangriento de 1972, donde 14 personas murieron durante una protesta por los derechos civiles de la comunidad católica en el país europeo. La letra describe el horror y la tristeza que sintió uno de los testigos de la marcha. La canción habla sobre la infidelidad. Cuenta la historia de una pareja que había caído en la monotonía, el descuido y la falta de atención del uno por el otro. Ambos tenían la necesidad de llenar esos vacíos emocionales y su soledad. Así que salen en búsqueda de nuevas sensaciones. Mario encuentra a su esposa María infragante mientras lo engañaba, y el amante le da una puñalada en el pecho, matándolo instantáneamente. La mujer miente sobre la muerte de su esposo, alegando que fue asaltado por 2 drogadictos y estos le quitaron la vida. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales de espuma.
Meses después del lanzamiento del sencillo, Ian Curtis, líder de la banda post-punk, se suicidó. El tema estaría basado en el matrimonio fallido de Ian Curtis con su esposa Deborah y retrataría los profundos cuadros de depresión por los que pasaba el cantante y poeta británico. Chico Mendes era un ecologista brasileño que protestaba pacíficamente en contra de la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. La canción cuenta la historia de su asesinato en 1988 y cómo defendió hasta la muerte la misión de su sindicato, conformado por recolectores de caucho y conductores de camiones. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre... Billie Joe, vocalista de Green Day, perdió a su padre cuando tenía 10 años. Durante el funeral, no pudo resistir la tristeza y corrió a su casa para encerrarse en el armario. Cuando su madre fue a sacarlo, lo único que Joe le dijo fue: "Wake me up when September ends". Despiérteme cuando termine septiembre. Wake me up when September ends. Kurt Cobain se inspiró para componer esta canción en una noticia que leyó en un diario sobre la violación de una niña en Tacoma, Washington. Lo más impactante de la composición es que el vocalista de Nirvana se puso en el papel del secuestrador de la niña. Only wants a cracker. Maybe she would like some. Oh, where can my baby be? Escrita por el compositor Wayne Cochran, se hizo famosa cuando la banda de grunge hizo un cover. El compositor se inspiró en un accidente de automóvil que tuvo lugar en una carretera de Estados Unidos una semana antes de Navidad de 1962. El cantante colombiano Alci Acosta también lo versionó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor... To be good, so I can see my baby when I leave this world. En la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad, Peter Fetger era un joven alemán de 18 años que había decidido cruzar el recién levantado muro de Berlín. Cuando escalaba, un disparo propinado por los guardias impactó en su espalda. El joven estuvo desangrándose durante 1 hora y a pesar de sus quejidos, nunca recibió ayuda de ningún tipo. Ninguno de los dos bandos quiso socorrerlo por temor a correr con la misma suerte. Fetcher fue la primera y más significativa víctima que sirvió de inspiración para la canción Libre de Nino Bravo. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. ¿Sabías la historia detrás de estas canciones? Cuéntanos en los comentarios. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Dale like al video y compártelo con tu familia y amigos. Hasta la próxima.